Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Ya pasaron varios días de las elecciones para gobernadores en Venezuela. Como ustedes saben, el presidente Nicolás Maduro dijo que el chavismo arrasó, ganó 18 de 23 gobernaciones, según dijo. A su vez, la coalición opositora MUD dijo que hubo un fraude gigantesco. Y Estados Unidos, la Unión Europea y 12 países latinoamericanos, los más grandes, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, dijeron que hubo serias irregularidades que ponen en entredicho los resultados oficiales. Y mientras tanto, la crisis humanitaria de Venezuela se sigue agravando con una caída del Producto Bruto del 12% este año, una inflación del 1000% anual, la más alta del mundo, y una migración masiva de venezolanos a Colombia, a Brasil, a Panamá y a muchos otros países de las Américas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a seguir esto? Se lo vamos a preguntar a varios protagonistas y analistas que están en el centro de este drama político. Bueno, empecemos con Venezuela. Veamos lo que nos dijo el coordinador político de la coalición opositora MUD cuando hablamos con él desde Caracas, días después de las elecciones para gobernadores del 15 de octubre. Veamos. Ángel Oropesa, coordinador político de la coalición opositora MUD, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes han dicho que hubo un fraude gigantesco en las elecciones regionales del 15 de octubre y han señalado que no van a participar de ningún proceso de conversación o de negociación con el gobierno hasta tanto no se cumplan ciertas condiciones. Entonces, acaba la pregunta. ¿Es un hecho que no van a participar en las elecciones municipales ni en las presidenciales del 2018? No, lo que hicimos fue hacer un comunicado público a Venezuela y al mundo, donde decimos que es imposible, dada la cantidad de irregularidades, de delitos, de manipulación, de cosas oscuras que ocurrió el domingo en Venezuela, reconocer los resultados en las 23 regiones del país. Y decimos, estamos exigiendo una auditoría con presencia internacional, una auditoría científica avalada por técnicos del mundo, no por el CNE, no por el CNE nacional en el que nadie confía, que le dé claridad, que le dé luz a lo que realmente ocurrió. Y lo decimos con toda responsabilidad. En aquellas regiones donde se descubra que se perdió, se va a reconocer la derrota. Pero en aquellos sitios donde estamos seguros que se ganó, donde además ha habido cualquier cantidad de irregularidades, hemos hecho una lista preliminar, Andrés, de 1 millón de personas, 1 millón un poco más, que no pudo participar porque fue violado su derecho, les negaron el acceso a los centros. Estamos hablando de 350.000 personas que fueron víctimas de violencia, amedrentamiento. Estamos hablando de 700.000 personas que fueron víctimas de otros hechos irregulares. Dado la cantidad de hechos oscuros, lo que estamos diciendo es imposible reconocer resultados. Entonces, para ver si entendí bien, ¿piensan participar o no en las próximas elecciones? Para poder responder esa pregunta, hago una pequeña explicación. Se ha dicho que la mesa no sabía qué se enfrentaba. La mesa sabía perfectamente qué estaba ocurriendo, que era un CNE fraudulento, un proceso bastante sucio, bastante corrompido. Ahora, la decisión fue política. Lo que dijimos fue, si no íbamos a esta elección, el gobierno iba a lograr su objetivo, que era darse una especie de baño internacional a su imagen de pseudodemocracia. Si íbamos, como finalmente fuimos, iban a pasar dos cosas. La deseable, que no ocurrió, era avanzar entonces en la lucha por la conquista de espacios democráticos, en esta estrategia por un cambio político pacífico y electoral. O lo contrario, que fue lo que lamentablemente ocurrió, obligábamos al régimen a hacer un fraude masivo, a hacer una manipulación completamente obscena de los resultados, y eso lo deslegitimaba ante el mundo. Y es lo que está ocurriendo. Un gobierno que hizo esta elección obligado, que no la quería hacer, que la montó solo con el objetivo de darse un cierto respiro internacional en su imagen, ahora tiene el problema de que el mundo entero le está diciendo que estas elecciones no fueron limpias. El caso, Andrés, del Grupo de Lima, que saludó la presencia de la oposición en las elecciones, acaba de dar un comunicado a los 15 países del Grupo de Lima diciendo la cantidad de irregularidades, de manipulaciones, de obscenidades, de corrupción que hubo en esta elección, hace imposible que los 15 países del Grupo de Lima la reconozcan. Usted se refería recién a las críticas que se le han hecho a ustedes, a los dirigentes de la coalición opositora. Ante estas críticas de dirigentes opositores como el alcalde Antonio Ledesma o María Corina Machado, que dicen que ustedes nunca deberían haber aceptado participar en elecciones con un Consejo Nacional Electoral chavista y sin observadores internacionales creíbles, ¿cómo van a sobrevivir como coalición opositora? ¿Van a poder sobrevivir tal como
como están ahora o van a tener que crear una nueva coalición? No, insisto, eso no es lo importante. La amiga Machado y el amigo Ledesma participaron en las reuniones donde se discutió si había que participar o no. Y desde el principio se dijo lo importante no es participar, sino qué de las cosas que hagamos, participar o no, contribuía al objetivo superior, que es derrocar la dictadura y la tragedia social que ha venido con ella. Ellos tuvieron su postura, dijeron que no estaban de acuerdo. Los 20 partidos de la mesa dijeron creemos que sí. Otra vez, lo que prevaleció fue el criterio de que tú no puedes, porque tienes miedo que te roben, abrir la puerta de tu casa. Aquí lo que se dijo fue hay que participar. Sabemos cuál es el juego del gobierno, que es un juego simplemente de lavarse la cara internacional. Si no participábamos, iba a ser una elección bastante limpia, porque iban a estar ellos solos, iban a lograr todas las gobernaciones, y se iban a dar el respiro en su imagen que están esperando, y el mundo iba a decir fue culpa de la oposición porque no participó. Al participar, otra vez, hemos obligado al gobierno a hacer esta manipulación gigantesca que hoy tiene al mundo condenándolo, y es lo importante. El objetivo del gobierno no se cumplió. El gobierno quería otra vez era darse cierta lavada de cara internacional, y hoy lo que tiene es una cara mucho más sucia. Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, todos han dicho esta elección es difícil reconocerla porque está tan cargada de perversión, cargada de irregularidades que es casi imposible aceptarla como buena. Eso, Andrés, no hubiera sido posible si tú te quedas en tu casa jugando a la indignación pasiva, a que no participas. Eso no hubiera ocurrido. Creemos que la estrategia era la adecuada. Lamentablemente hubiéramos querido que no pasara lo que pasó, pero el desconocimiento internacional que tiene el gobierno se logró gracias a que participamos. Doctor Rebolledo, la misma pregunta que le hacía recién a Ángel Oropesa. ¿La oposición va a poder sobrevivir como está en la coalición actual, cuando está dividida entre quienes dicen que no tenían que haber participado y los que dicen que si no participaban, como acabamos de escuchar, el gobierno se quedaba con todo? ¿Va a poder sobrevivir esta posición? Fíjate, Andrés, mira, Venezuela sufre la peor crisis institucional de su historia. El tema de cómo poder impugnar o no impugnar este tipo de decisiones es lo que hace precisamente esas debilidades. Porque si digamos, el órgano rector, que fue el que llevó o que convocó a estas elecciones, a la cual a lo mejor tú no estuviste de acuerdo con un número de votos, o ese número de votos son revisables, te quedaría la instancia del Tribunal Supremo de Justicia que pudiera ser posible o no. Entonces, los actores políticos deben seguir lo que es el derecho por constitución, que es seguir la elección popular. Pero eso está muy complicado, doctor. ¿Va a poder sobrevivir? Bueno, evidentemente, si tú sigues participando, tienes una forma de sobrevivir. Si tú te quedas peleando en lo interno, no vas a poder sobrevivir porque vas a tener a una sola persona jugando lo que es en una cancha, lo que es el juego de todos los venezolanos, que son 30 millones de venezolanos, unos que están allá, otros que estamos afuera, lamentablemente, y otros que están tomando una decisión que no se quieren ir de Venezuela. ¿Usted cree que se van a poner de acuerdo? Bueno, es necesario por Venezuela poner los intereses personales por el interés general, que es el interés de todos los venezolanos. Tenemos que ir a un corte, ya seguimos con la entrevista con el coordinador político de la coalición opositora en Venezuela. Ya volvemos. Han dicho, estuvieron plagadas de irregularidades que ponen en entredicho los resultados oficiales. Sigamos con la entrevista con el coordinador político de la coalición opositora MUD, Ángel Oropesa. Veamos. Ángel Oropesa, antes de preguntarle qué va a pasar ahora, ¿está siendo suficiente la comunidad internacional a juicio de ustedes? ¿Qué más quisieran ustedes que haga Estados Unidos, Europa, los países latinoamericanos que no están haciendo actualmente, concretamente? Recuerda que cada país, cada sector, en el caso de la Unión Europea, en el caso de América Latina, tiene sus formas de presión. Estamos exigiendo que la presión se mantenga, estamos exigiendo que se entienda la gravedad del drama venezolano. No estamos en capacidad, y sería correcto decir cuál sanción o cuál medida tomar. Lo que queremos es que no se pierda la atención sobre Venezuela, que entienda qué es lo que está ocurriendo. Y otra vez, insisto en esto, lo ocurrido el domingo va en esa dirección. Lo que el gobierno quiso hacer no lo logró, y esperamos que este proceso fraudulento contribuya a que la presión internacional continúe en solidaridad con el pueblo venezolano. Vamos a Austin, Texas. Alcalde David Smolansky. Alcalde, ¿cuál tendría que ser la respuesta de Estados Unidos, la Unión Europea, los países latinoamericanos ante lo que está ocurriendo
en Venezuela. Concretamente, ¿tendrían que hacer más? Y si es así, ¿qué tendrían que hacer los países? Bueno, en el caso de América Latina creo que hay una oportunidad muy importante de seguir fortaleciendo el grupo de Lima, que de hecho tiene una reunión a finales de octubre, seguir incorporando países de la región, porque lo que ocurre en Venezuela no solamente amenaza a 30 millones de venezolanos, sino 100 millones de latinoamericanos. En segundo lugar, Estados Unidos y Canadá deben incrementar las sanciones que ya han implementado en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero no son sanciones contra el pueblo venezolano, tienen que ser sanciones individuales contra altos funcionarios del régimen, sean civiles y militares. Y creo que lo más importante, aprendiendo de la experiencia iraní, que fue cuando se dislocó el gobierno iraní por la presión que eso representó, son las sanciones de la Unión Europea, que se está avanzando en un consenso de los 28 países que integran la Unión Europea, incluyendo Grecia. Doctor Bolledo, la misma pregunta. Bueno, es importante que podamos tratar de seguir avanzando en las sanciones, sobre todo porque fíjate, el Estado mafioso ha logrado penetrar en todas las instituciones y manejarlas a su antojo. Las sanciones por parte de la lista OFAC, donde está el presidente de la República, el vicepresidente de la República, que ha hecho posible que ahora el petróleo venezolano se cotice en yuan. Fíjate que ellos están buscando ahora una alternativa de hacer negocios con las criptomonedas, para tratar de hacer negocios con Rusia, con China o con India. De tal manera que por ahí debe ser una estrategia de cómo nosotros logramos cercar de esa manera a estos sujetos que han hecho de Venezuela que sea un país gobernado o dirigido por la delincuencia organizada transnacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Si el chavismo arrasó en las elecciones del 15 de octubre, como dijo el presidente Maduro, ¿qué necesidad había para que el gobierno no permitiera observadores internacionales creíbles, ni liberara a los presos políticos, ni suspendiera anteriormente canales de televisión independientes? Podría seguir con una lista larga, pero la pregunta es, si el régimen que usted defiende, que usted representa en cierta manera, quiere ser visto como democrático y no como una dictadura, ¿por qué no ser lo que hacen todos los países democráticos y permitir medios críticos, consejeros electorales independientes, elecciones con observadores extranjeros creíbles? ¿Por qué no? Mira, el Consejo Nacional Electoral y los poderes públicos en Venezuela son completamente independientes. Venezuela no necesita tutelaje de ningún país del mundo para que pueda realizar sus procesos electorales. Es costumbre ya de la oposición en los 18 años que tiene el proceso revolucionario, que cada vez que ellos pierden una elección, dicen que hubo fraude. Eso no es nada nuevo, lo han hecho desde la primera vez que perdieron una elección en el proceso revolucionario y lo han continuado haciendo. Las únicas elecciones que ellos reconocen son las elecciones donde ellos ganan, pero cuando ellos pierden ya es costumbre, tenemos 18 años en esto. Aquí ha habido elecciones con más observadores internacionales que nunca en la historia en ningún proceso electoral en Venezuela. Te pongo el ejemplo del referéndum que intentó ser revocatorio del presidente Hugo Chávez. Aquí hubo más de 350 observadores internacionales, entre los cuales estuvo la OEA y el Centro Carter. Se ganó esa elección por casi 20 puntos de diferencia, por casi 20 puntos de diferencia. Y con todo eso, la oposición dijo que había habido un fraude y que no era cierto, que sí se había revocado al presidente Hugo Chávez, cosa que no, que todos los observadores internacionales, todos los organismos que tuvieron que ver con eso dijeron que era falso. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que en cualquier circunstancia que se hubieran dado estos procesos electorales, en el momento en que la oposición pierde las elecciones, siempre va a decir que hubo fraude. Venezuela es un país que tiene una democracia fortalecida, que no necesita tutelaje de ningún otro país para llevar adelante sus procesos electorales. Como usted sabe, la oposición no reconoce los resultados que festejó el gobierno. ¿Cómo explica usted que las encuestas digan que el 80% de los venezolanos quieren que el presidente Maduro se vaya y los candidatos del presidente Maduro ganaran el 75 o el 80% de las gobernaciones? ¿Cómo explica esa disparidad? Bueno, en primer lugar, las encuestas no son infalibles y podemos dar ejemplos de otras latitudes donde las encuestas se han equivocado grandemente. Ahorita, recientemente, el Brexit en Inglaterra lo demostró, por ejemplo. Hay montones de ejemplos de eso, pero en todo caso, tenemos que recordar que estos son unas elecciones de gobernadores.
Y yo creo que es muy importante, y qué bueno que estoy hablando contigo, Andrés, porque yo quisiera mandarle un mensaje al presidente Trump y al gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump ha sido lamentablemente engañado en este proceso y en cuanto a las relaciones de Venezuela. Y está invirtiendo, él que es un empresario debería de saberlo, está invirtiendo dinero y recursos en una oposición competente, en una oposición en Venezuela incapaz de lograr los objetivos políticos que dice realizar. Desde Estados Unidos viene financiamiento para esa oposición y los señores de la oposición en Venezuela utilizan ese dinero para viajar por el mundo, para darse la gran vida, pero no están en las comunidades, con la gente, buscando los votos en los barrios, resolviendo los problemas de las personas. Los gobernadores de estado son los más cercanos, pero déjame terminarte la respuesta, Andrés. Los gobernadores de estado son los que están más cercanos a la gente y no puede pretender una persona que la pasa en otros países ser gobernador de un estado donde la gente ni siquiera lo conoce. El interés del gobierno de los Estados Unidos debería estar centrado en tener las mejores relaciones con Venezuela para ganar un suministro, para garantizar un suministro de petróleo directo, confiable, cercano para el pueblo de los Estados Unidos, cosa que, por cierto, ha sucedido de manera tranquila en los 18 años del proceso revolucionario. O sea que el verdadero interés del presidente Trump debería estar allí. Si el gobierno está tan seguro de que ganó 17, 18 gobernaciones, ¿por qué no hacer un recuento de votos independiente, incluso invitar a que lo supervise una organización internacional que sea aceptada por ambas partes? ¿Por qué no? El primero que pidió una auditoría del 100% de las urnas electorales fue el propio presidente Nicolás Maduro. Alcalde David Smolansky, usted escuchó a Maripili Hernández, dice que el primero que pidió una auditoría independiente es el presidente Maduro. ¿Cierto o falso? Andrés, yo creo que es importante que entendamos que en Venezuela, si algo ha innovado la dictadura, primero con Chávez y ahora con Maduro, es que cada vez que hay un episodio electoral, cuando menos se hace un fraude es el día de las elecciones. Se hace antes y se hace después. Yo soy un vivo ejemplo, conjuntamente con 11 alcaldes, del fraude posterior. Fuimos electos alcaldes el 8 de diciembre de 2013 y hoy yo me encuentro en el exilio, porque fui justamente destituido, inhabilitado y tengo una orden de encarcelamiento para la cárcel del Helicoide. Así están otros 11 alcaldes, los cuales 4, por cierto, están presos. Para las últimas elecciones regionales, 72 horas antes de las elecciones, 700.000 electores fueron reubicados. La mayoría de los que fueron reubicados votaban en centros opositores. Entonces en Venezuela hay una dictadura que ya para mí está transitando de un autoritarismo férreo al totalitarismo. Y lo más grave que sucede en Venezuela es que a este régimen no garantiza lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida. Porque todos los días en Venezuela mueren personas por falta de comida, por falta de medicamentos, por la inseguridad y por la represión política. Por eso yo soy un fiel convencido que aquí Sí, iba al doctor Bolledo. Doctor Bolledo, ¿qué hizo usted a la aseveración de que el CNE o las autoridades electorales de Venezuela son independientes y van a hacer una auditoría independiente? Bueno, evidentemente nunca ha existido una transparencia total en virtud de las elecciones en Venezuela. Los cambios que se hicieron a última hora de centros de votación, los cambios que se hicieron con unas máquinas que no funcionaban al final. Es decir, esa serie de irregularidades permitió que el votante venezolano fuera un héroe. Porque imagínese usted que usted votaba en una organización de los pueblos que hicieron en una barriada, que los mismos participantes, actores de la oposición trataron de llevarlo hacia allá para poder hacer posible la votación. De tal manera que ese tipo de situaciones no permite que exista realmente una transparencia total de la intención del voto y no permite que haya precisamente una forma necesaria o real de poder contar lo que participó. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos quiero preguntarles a ambos, bueno, ¿qué va a pasar ahora en Venezuela? Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los resultados oficiales de las recientes elecciones en Venezuela que han sido denunciadas como un fraude por la oposición. Alcalde Smolansky, ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a quebrar este impasse con el gobierno que dice que ganó 18 de 23 gobernaciones, la oposición que dice que fue un fraude gigantesco y que amenaza con no participar en nuevas elecciones? ¿Cómo se resuelve esto? Pero lo primero que hay que entender es que pasara lo que pasara el domingo pasado, las gobernaciones que haya tenido uno u otro, el drama venezolano continúa y se profundiza. La inflación más alta del mundo, los índices de criminalidad más altos del mundo y una crisis por falta de comida y medicamentos que solamente se compara con países en guerra. En mi opinión, nosotros debemos asumir la ruta que se eligió al país el pasado 1 de abril. Retomar las calles de manera pacífica y no violenta, que es lo que realmente le teme a Nicolás Maduro, cuando hay millones de personas protestando en las calles. Y en segundo lugar, la presión de la comunidad internacional, específicamente las sanciones individuales de la Unión Europea, que yo estoy convencido que si eso se hace, se puede dislocar al régimen de Nicolás Maduro.